Ahora tenemos la conferencia Vía Aérea y Oxigenoterapia con el doctor Ignacio Cordero, que es egresado de residencia UCI, diplomado en Medicina Intensiva del Hospital Clínico Veterinario PETS. Los invitamos a todos, compartan con sus amigos. Esta es la educación gratuita que ofrece Medicina Veterinaria Práctica. Es un esfuerzo que hacemos, que la única forma que ustedes nos pagan es compartiendo, dándole me gusta a las publicaciones y divulgando esta página que es educativa y gremial. Vía aérea y oxigenoterapia. Vamos a poder después pasar a todo lo que es mala urgencia. Entonces, empezamos en este concepto. Al final, la función primaria del pulmón es realizar intercambio gaseoso, ¿cierto? Poder meter oxígeno y poder sacar el CO2. Y lo que pasa es que si es que yo aseguro el intercambio de gases, lo que voy a poder hacer es mejorar la perfusión, o por lo menos voy a pagar la deuda oxigenativa y ahí voy a depender un poquito más de mi deuda hemodinámica, digamos. ¿Por cierto? Si yo necesito un buen flujo de sangre y una buena cantidad de oxígeno para llegar a perfundir una célula, si es que yo genero una buena ventilación alveolar, lo que voy a lograr es pagar una de las dos cosas. Es decir, el sistema respiratorio va a decir, ya no depende de mí, ahora netamente depende de mi circulatorio. Yo estoy haciendo mi parte para que la célula, ¿no es cierto?, para que el tejido sea perfundido. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de hacer un intercambio de gases, básicamente es eso. ¿Ya? Obviamente, lo que permite es la entrada y salida de aire, y nosotros dependiendo de la cantidad de oxígeno inspirado, dependiendo si es que yo, por ejemplo, estoy respirando aire ambiental, si es que estoy con una cánula nasal, si es que estoy con un circuito de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, o dependiendo de lo que sea, yo voy a tener una fracción inspirada y una relación entre el oxígeno que ingresa hacia mí en relación al tipo de aire, a la cantidad o a la masa de aire que yo estoy inhalando. ¿Ya? ¿Qué tiene que haber? Una diferencia de presiones, nosotros tiene que haber un gradiente de presión entre la atmósfera y la vía aérea. Nosotros normalmente trabajamos a presión negativa. ¿Para qué? Para que el gradiente de presión permita ingresar el aire, ¿verdad? Y los pulmones se pueden llenar del aire, digamos, y poder hacer el intercambio gaseoso. Y obviamente, también tiene que haber una diferencia, un gradiente de presión entre el alveolo y la pleura para poder hacer el intercambio. Esto también depende de algunos músculos, tenemos el diafragma, músculo intercostal y músculo inspiratorio. Sinceramente, lo que más me importa es que entendamos que no todo el aire que nosotros inhalemos, o todo el oxígeno de ese aire que nosotros inhalemos, va a pasar desde el alveolo hacia la sangre, a través de la membrana alveolo-capilar. No todo eso va a transformarse de oxia a oxemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas vías de conducción antes de llegar al alveolo, las cuales corresponden al espacio muerto anatómico, donde va a quedar disperso cierta cantidad de oxígeno que va a estar ahí. Y solamente una parte va a llegar a la unidad alveolar y va a poder pasar hacia la circulación. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos un volumen tidal que va a bajar, ¿no es cierto?, y va a querer llegar hacia el alveolo, pero nosotros también vamos a tener un volumen que se va a quedar en las zonas del espacio muerto anatómico. Y vamos a tener un volumen alveolar que va a ser el que realmente va a hacer el intercambio hacia la sangre, entrando el oxígeno y saliendo el CO2. Como nosotros hacemos ventilación, la ventilación de nosotros, ¿por qué podemos medir un gas en sangre o podemos medir una capnografía? Pensando en el CO2, porque todo el CO2 que venga aquí, que venga en la sangre, nosotros lo vamos a eliminar. Por eso muchas veces son concordantes. Por eso uno puede saber si es que un paciente está bien ventilado, pensémoslo así. Porque cuando uno habla de ventilación se refiere más a que se elimine el CO2. Uno puede saber si es que un paciente está bien ventilado por una capnografía. Y si yo no tengo capnografía, pudiese tomarle un gas en sangre. Entonces, si lo tomo un gas en sangre y veo que el paciente tiene normales los niveles, ¿no es cierto?, entre 35 y 45, hay gente que se extiende un poco más, pero pensando en esos criterios estrictos, 35-45 de CO2, el paciente está bien ventilado. ¿Ya? Por eso es equivalente lo que va a ser exhalado de CO2 con el CO2 que yo podría tomar en la sangre. Porque todo el CO2 que venga aquí se tiene que ir. Y como yo les decía, la presión alveolar de oxígeno, que
que es la que va a entrar, ¿no es cierto?, y va a quedar en el alveolo, va a transformarse en presión parcial de oxígeno, que va a ser la que va a quedar en el interior. Y eso depende muchas veces también, bueno, no solamente de la FIO2, sino que de la presión barométrica, depende de la presión de agua ambiental, principalmente la barométrica muchas veces porque la agua más o menos es estable, de hecho prácticamente la agua es estable. Entonces los manejos de vía aérea, obviamente no vamos a hacer muchas veces manejos de vía aérea quirúrgicos en zonas alveolares, pero los manejos de vía aérea pueden ser básico, avanzado o quirúrgico. Lo vamos a hablar también en lo que es más o menos manejo de urgencia, ¿ya? Pero dentro del manejo básico se va a conversar después también otros métodos, pero normalmente para obstrucción de A, ¿no es cierto?, de vía aérea, lo que nosotros podríamos hacer es la típica maniobra de Heimlich, por ejemplo, el que se ve en las películas, que había una señora que en el restaurante se atraganta con algo, y aparece una persona, le hace una maniobra, ¡pum!, y sale disparado el pedazo de carne, ¿verdad? Bueno, lo mismo se le puede hacer a algún perrito o un gatito. Diferencia sí es que en los perros grandes se pueden hacer especies de carretilla, o también se puede hacer la maniobra del Heimlich con el perro parado. Parado en estación, no parado como persona, ¿sí? Para poder intentar hacer que la presión que yo ejerzo genere una presión contraria y expulse el cuerpo extraño. En el gato también se puede hacer, colocarlo de esta manera para que la fuerza de gravedad me ayude. Muchas veces, como a los niños, también hacer una especie de, no un copach, pero una especie de golpeteo, ¿no es cierto?, para poder tratar de hacer que se expulse el cuerpo extraño. Si a pesar de eso, ahora, pacientes con obstrucción por tapones, por ejemplo, paciente que, no sé, ya tiene un tapón de moco, digamos, en la boca, o paciente que está intubado y tiene una obstrucción, por ejemplo, en el tubo, también se pueden ir haciendo, ¿no es cierto?, con bomba de aspiración, despejar vía aérea mediante aspiración. Y cuando el paciente no puede hacer un manejo básico, lo que yo paso a hacer es un manejo avanzado. ¿Y qué es un manejo avanzado? Lo que puede hacer que mejore la FIO2, o que me mantenga, digamos, no es que mejore la FIO2, porque la FIO2 yo podría con una cámara nasal, pero que mantenga la vía aérea despejada. Y eso va a ser la intubación endotraqueal. Y muchas veces esta premisa a uno se le olvida. Si tiene duda, intube. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que el perro está ahogado, o que el gato está ahogado, ¿cierto?, cuando uno ve que está y uno dice, oye, está respirando súper mal, a lo mejor hay que intubarlo, es porque ese paciente ya lo necesita. Si ya se me pasó, aunque sea de una manera pequeña por la cabeza, ese paciente ya necesita ser intubado. Uno de los criterios de intubación no necesariamente tiene que ser, bueno, obviamente es de mantener la vía aérea despejada, pero el trabajo ventilatorio, ¿no es cierto?, el trabajo respiratorio también, la fatiga. El paciente que por algún problema lleva mucho rato respirando así y termina estando fatigado. Entonces, muchas veces uno dice, oye, pobre perro, está respirando mal, pero uno no le da la fuerza de poder intubarlo. Y uno de repente dice, oye, sigue respirando peor. Y sigue respirando peor. En algún momento ese paciente se fatiga y entra en un paro respiratorio y después posteriormente en un paro cardíaco, producto de la hipoventilación y todo lo que pasa, la hipoxemia y hipoventilación, y el paciente se muere. Y uno dice, oye, se murió, pero es que estaba muy mal. Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? Es que yo podría haberlo intubado y no necesariamente tener ventilación mecánica, porque a lo mejor no necesariamente, bueno, este paciente tenía alineación hasta desconstante, pero no necesariamente este paciente tenía algún componente así. A lo mejor solamente era ventilatorio y solamente era hacerlo descansar y era tenerlo sedado un poco y yo ayudarlo con una mano. Porque eso también, si el paciente tiene una fatiga ventilatoria, ¿no es cierto? Si el paciente está fatigado y yo lo cedo y lo intubo, si no lo ventilo yo, lo mato. Porque el paciente fatigado y sedado es un paciente que jamás va a hacer ventilación. Entonces, esto es súper importante. Si uno tiene dudas, si uno piensa que el paciente puede llegar a necesitarlo, es porque ya lo necesita. Pacientes con compromiso neurológico, sobre todo, si no es cierto, paciente tequeado, también hay que mejorar, o sea, tiene ciertos criterios de intubación, sobre todo el paciente que tiene Gradus sobre 8, o sea, bajo 8, perdón, tiene indicación directa de intubación.
Si el paciente se mantiene hipercárnico porque esté hipoventilando, por ejemplo, con un golpe en la cabeza, ese paciente va a generar vasodilatación cerebral, le va a aumentar la presión intracraneana y ese paciente va a seguir empeorando neurológicamente. Entonces yo también puedo ir controlando eso. Los pacientes tequiados, está bien, hay cosas muy bonitas donde dicen apáguele la luz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así sienten, uno le da un descanso al cerebro. Pónganle una bolsa de hielo en la cabeza, sí, perfectamente puede ser. Colóquenlo en 35 grados, angulen 35 grados la cabeza, sin doblar, ¿no es cierto?, el cuello para evitar que se contraiga la yugular. Bueno, sí. Pero los pacientes tequiados se manejan manteniendo un poquito quizás, un poquito más alto el sol, manteniendo la oxigenación, manteniendo a raya y dependiendo de la situación, yo necesito el CO2, no manteniendo la hiperglicemia, manteniendo una presión arterial controlada para poder mantener, ¿no es cierto?, la perfusión cerebral. ¿Por qué? Porque estos pacientes lo que hacen es tener un desequilibrio en la ley de Kelly-Monroe. Entonces estos pacientes son prácticamente dependientes, ¿no es cierto?, son prácticamente dependientes de la presión arterial media para poder perfundir la cabeza. Y si es que le baja la presión arterial media, le aumenta la presión intracraneana. Entonces esos pacientes se manejan así. Manejar la glucosa, manejar el sodio, manejar el oxígeno, manejar el CO2, manejar la presión arterial. Y con eso, uno después de mantener esas cosas más o menos controladas, debería fijarse en colocarlo en 35 grados, apagarle las luces, hablar bajito y todas esas cosas. ¿Ya? Pero si ustedes le preguntan a cualquier intensivista, va a decir, esas son las 5 bases. Y de ahí hago lo otro. Porque con esas cosas se mueve el paciente. Un poco lo mismo. Y los materiales, obviamente, nosotros tenemos este paciente, ningún paciente, bueno, a menos que tenga un compromiso del estado de conciencia demasiado alterado, ningún paciente debe dejar de intubarlo así. El paciente que se puede intubar solo, o si no, nosotros podemos tener, dependiendo de cuál le guste a cada uno, hay unos que tienen ciertas ventajas y otras desventajas, hay unos que son para solamente colocar la vallétula y otros para bajar el piloto, pero debiésemos tener instrumentos para mejorar, ¿no es cierto?, la visualización de la intubación. La recomendación, ¿no es cierto?, hay recomendaciones mediante el peso, el número de actitud. Sinceramente lo que yo ocupo, en términos clínicos, hay gente que ocupa, por ejemplo, la costilla, si es que el traqueotubo cabe, ¿no es cierto?, en el ancho del espacio intercostal, el traqueotubo entra por la tráquea. También hay otras como mallas prácticas donde si el traqueotubo cabe, ¿no es cierto?, aquí en el tracto nasal, entre los oyales, ¿no es cierto?, si le cabe ahí, cabe dentro de la tráquea. O si quiere uno guiarse por eso, hay gente que le toma el tamaño de la tráquea y avanza para ver si queda el traqueotubo. Sinceramente no sé, no encuentro la gracia de eso. Hay gente que lo hace. Entonces uno tiene que elegir idealmente el traqueotubo que quede justo, no apretado, ¿no es cierto? Porque también uno hace daño si es que pasa. ¿Y por qué el traqueotubo correcto? Porque esto es un vaso sanguíneo, pero en algún momento en la presentación anterior fue una bránula. Y en este minuto es un traqueotubo, ¿ya? El flujo, el mayor determinante del flujo que yo voy a enviar, sea de aire o sea de líquido, va a estar determinado por el radio, ¿no es cierto?, de ese tubo. Si es que yo le coloco un traqueotubo muy pequeño, voy a poder enviar poco volumen, ¿no es cierto? Y lo que voy a generar al final es un cuerpo extraño en la tráquea, más que una intubación endotraqueal. Entonces, por eso tiene que ser el tubo traqueal correcto. Intubación endotraqueal, obviamente hay que conocer la anatomía, es práctica, sí. El posicionamiento, dependiendo del tipo de paciente, es importante. Si el paciente es en reanimación muerta, digamos, porque uno puede tener reanimación cardiopulmonar viva, el paciente vivo y el paciente muerto. Si el paciente está el posicionamiento cambia bastante, ¿no es cierto?, si es que es un paciente muerto, a que si es un paciente que, por ejemplo, va a colocar en un circuito anestésico, si es que es un paciente que va a entrar en ventilación mecánica. Probablemente ahí yo tengo ciertas oportunidades de poder colocarlo de una manera u otra. Si el paciente cayó en paro cardíaco, lo que yo primero tengo que hacer es empezar a comprimir e intubar como pueda.
¿no es cierto? La técnica del plomero, por ejemplo. De ladito y tratando, ¿ya? Y uno puede ocupar, ¿no es cierto?, tratar de, sobre todo el gato, evitar el laringoespasmo con pequeñas dosis de lidocaína en spray o a veces la misma de la ampolla con una jeringa pequeñita, uno puede mandar un poquito para tratar de evitar. ¿Qué es lo que pasa? El lidocaína igual se demora un poquito hay que esperar un poco porque se demora un poquito en absorberse en el actuar y en general dura relativamente poco. Entonces cuando yo voy a intubar, acá tengo la epiglotis, ¿no es cierto? Esto es lo que genera la glotis. Y si yo entro acá, entre los cartílagos, yo entro aquí, eso ya es bueno. Si yo entro acá, yo ya sé que lo intubé. Y ahora lo que me tengo que preocupar es si es que lo intubé monobronquial o si es que no lo intubé monobronquial. Entonces muchas veces uno intuba y la gente hace esto y revisa, a ver, eso, ok, ahora de nuevo, ok. ¿Y por qué lo hace? No, lo hago para saber si es que no me fue el esófago. Pero si viste que entraste aquí, tú sabes que ya intubaste. En realidad la respuesta siempre debería ser no, estoy asegurándome que no entró, no quedó monobronquial. Porque cuando uno no está seguro, lo que deberías hacer es sacar y cambiar el traque de tubo. ¿No es cierto? Intubar de nuevo, abrir otro traque de tubo, e intubarlo de nuevo. Pero si yo estoy viendo que aquí están los cartílagos, estoy viendo que aquí está la glotis, y entro acá, eso ya es gol. Eso ya es una intubación. Acá. ¿No es cierto? Ahí está la vallécula, bajar la vallécula. Entonces la epiglotis baja y aquí se ingresa. Y si yo estoy ahí veo eso y sé que ingresé ahí, estoy seguro que hay un intubé. Y normalmente la mejor recomendación para tener seguridad uno y para tener la seguridad con el equipo es que cuando uno diga que está, o sea, cuando uno realmente está seguro, le diga a la gente que está seguro. Es decir, estoy dentro, seguro. Cuando uno dice estoy dentro, seguro, la gente trabaja mejor. Porque dice, bueno, si él me intubo y él está seguro, entonces yo puedo trabajar tranquilo también. Muchas veces uno dice, estamos dentro, y la gente queda así, y muchas veces uno lo mira y dice, ¿lo han intubado bien? ¿No lo han intubado bien? Y empiezan así, y empiezan a mirar, y hay unos que meten el dedo. A mí también me pasa realmente que si no veo que la gente está muy segura, meto el dedo y veo si es que el traqueotubo está dentro o no, o abrir la boca, entre ese teje manejo también se puede salir el traque. Entonces, hay que demostrarle seguridad a la persona. Si yo estoy seguro, si yo entré ahí, y yo estoy seguro que lo intubé, listo. Estoy dentro, seguro. Dar vuelta, doctor. ¿Cuántos intentos fallidos se permiten? Y después de los intentos fallidos se hace hiperextensión de la cabeza, se espera un momento, se utiliza algún medicamento para repetir otra vez la maniobra. ¿Medicamento en qué sentido? No sé, algún medicamento que disminuye la posibilidad de dar el espasmo o de inflamación. Sí, eso es lo que yo le decía. De repente uno pudiese ocupar, por ejemplo, sobre todo los gatos, uno pudiese ocupar un poquito de lidocaína en la zona, esperar que eso se absorba, digamos, para tratar de evitarlo. Hay pacientes que lo hacen igual. Entonces uno pudiese, por ejemplo, con el gato tener unas pinzas, una hemostática ahí. En el caso de que, por ejemplo, el gato igual haga eso, uno puede ingresar la pinza, abrir y pasar el traqueotubo. Y dentro de los intentos fallidos, o sea, dependiendo de... Muchas veces, por ejemplo, si la persona... creo yo que depende un poco del tipo de paciente. Si queda anestésico, por ejemplo, no se le puede dar el tiempo porque al final uno intuba, pero la situación es bastante más controlada. Cuando el paciente está muerto y necesita intubar y va una vez y va la segunda vez, ya la tercera vez muchas veces uno dice, hey, vamos, y otra persona que tenga más experiencia. Y el tema de la hiperextensión del cuello, no sé, sinceramente no sé qué tanta... O sea, obviamente sí mejora, por supuesto que sí mejora, y la visualización y todo. Si de hecho uno lo dice, hey, extiendan un poco, mejórenme la visual, porque uno tiene que mirar dónde va a entrar. Pero en términos de oportunidad, yo creo que depende un poco de la situación. Por ejemplo, el anestesista, no sé, el anestesista puede decirle a un practicante o un pasante, ¿quieres practicar intubación? Sí, ok. La situación es muy controlada. El paciente está ahí. Y si él no puede, o si es que no está seguro, en algún momento ese paciente que tuvo, no sé, el pequeño bolo de propofol, porque es muy raro que un anestesista para una, no sé, una ovarohisterectomía o para lo que sea, o un procedimiento que sea una SAA1, ocupe
bloqueadores neuromusculares, donde ahí tenéis una o dos oportunidades y tenéis que intubarlo, entonces el que va es el que sabe intubar mejor. Es muy raro. Normalmente, ¿qué hacen? Sedación, un pequeño vuelo de propofol, o lo que vaya, no sé si preparan mental para eso también usted, pero un pequeño vuelo de propofol, si el paciente cae. Al momento de la manipulación muchas veces los pacientes tienden a respirar de nuevo, entonces sí te da más oportunidad. Pero si el paciente es muerto, tratas de que vaya a la segura. 1, 2, cambio de mano, listo. ¿Sí? Sí. O sea, en mi opinión. Uno puede ocupar guías de intubación, sinceramente yo no la he ocupado nunca y no la encuentro tan práctica, donde uno lo que hace es verla, pasa el guía y al momento de pasar el guía después pasa el traquetubo a través de ese guía como para asegurarse que entró a ese lugar. Pero si yo estoy seguro acá con un traquetubo no entiendo para qué, o sea, podría ser, hay gente que lo ocupa, ¿ya? A mí sinceramente no me gusta y no lo he ocupado nunca, ¿ya? Acá, el anestesista de la clínica de nosotros, por ejemplo, no había traqueotubos tan pequeños para este paciente, un ratito, y lo que hizo él fue una modificación, ¿ya? Eso es una extensión venosa. La gran mayoría de los traqueotubos chicos no tienen capa. O sea, cuando uno habla de un 2, por ejemplo, un 2.5 no tienen capa. Y él lo que ocupó fue una extensión venosa. Esa extensión venosa lo unió a una jeringa del número 3, de 3cc, y eso lo unió al conector de un traqueotubo 7A75. Y con eso, obviamente hay más espacio muerto, pero con eso el paciente puede estar intubado y puede tener una vía aérea despejada. Y ahí está conectado al sistema de Jackson-Rees y se puede hacer la cirugía de ese paciente. Es un paciente que tenía una fractura, se hizo una estabilización y no había con qué intubarlo y el anestesista se le ocurrió y dijo, bueno, intentemos, va, funciona. También se puede hacer, también se puede ocupar esto mismo, o un circuito más o menos parecido, para lo que es la ventilación jet, después lo vamos a ver, que es lo que me da la oportunidad de ventilar a un paciente para hacer una traqueostomía, una cricoadenoctomía. ¿Ya? Entonces él ocupó eso y dijo, bueno, porque uno ocupa esto. Bueno, pero tratemos de inventar un traqueotomo y generó eso. Obviamente el espacio muerto prácticamente casi que era de la mitad del tamaño del gato, pero si no, no hubiésemos podido intubarlo. En realidad en un paciente así la vida era despejada, es importantísimo. Doctor, pregunta, respecto a tubos, ¿es mejor tubos con neumotaponador o...? ¿Perdón? Hay unos tubos que traen una bomba, un neumotaponador. ¿Se refiere ahí? Un globito, un globo, pues, un globito. El CAF. Sí. ¿Es mejor con eso? Sí, por supuesto que sí. Sí. Sí, porque el CAF no solamente primero te asegura que, o sea, lo que da primero es sujeción, ¿no es cierto? Lo asegura es que genera más impermeabilidad en el oxígeno o lo que yo voy a ventilar, sea oxígeno, sea ventilación mecánica y la CO2 degradada. Y lo tercero es que por eso, como genera una especie de muralla entre lo que va hacia afuera y lo que va hacia los pulmones, si el paciente llega a tener algún pequeño reflujo o algo así, de todas maneras evita un poco eso. Entonces sí, el CAF sí. Son las tres ventajas que tiene. Te ayuda a la sujeción, te genera impermeabilidad y esa misma impermeabilidad te ayuda en el caso de que haya algún pequeño reflujo para que no pase. ¿Cómo yo también podría asegurarme que el paciente está bien ventilado? Si es que yo estoy en el esófago, el paciente no va a tener una curva de termografía. ¿Ya? No tengo termografía, bueno, solamente estamos mencionando que podría ser una opción. Ya te hablamos un poquito de lo mismo, la termografía, ¿no es cierto? Mediante lo que hablamos de la ventilación, 35-45 milímetros de mercurio, en este caso, tomado con el cambio, ¿no es cierto? Obviamente hay que tener cuidado con el tubo endotraqueal, sobre todo los pacientes que llevan mucho tiempo intubados. Los pacientes que generan mucha secreción, pacientes que tienen neumonía, cosas así, idealmente uno debiese cambiar el tubo cada 8 horas cuando son demasiada la secreción. El cambio de traqueotubo, primero es un riesgo, obviamente que sí. Hay estudios que hoy en día recomiendan no hacer ni destete
Es decir, ni extubación en los pacientes ventilados de noche, ni tampoco intentar hacer los cambios de traqueotubo de noche. Principalmente porque hay menos gente, la gente está menos atenta, hay que estar más alerta de otras cosas, entonces se condice más. O sea, los estudios no hablan de que sea eso directamente, pero hablan de que el error humano podría ser mayor. Doctor, ¿ha tenido algún caso de...? Porque yo leí un estudio en el que hablaban de la hipoxia tisular secundaria a la utilización prolongada del neumotamponado CAP. Por la hiperinsuflación, sí. Hacer hiperinsuflación haría que hubiese una hipoxia y una ulterior necrosis. En realidad una isquemia en la zona de la tráquea, sí. Lo que ¿Qué ha pasado? Pues, ¿o cómo lo podrían evaluar? Eso pasa mucho también, sobre todo, por ejemplo, por la sonda de alimentación, cuando se prueba la folia y dejan demasiado, entonces uno tiene que ir cambiando, moviéndolo. El CAP trae un sello de seguridad, o sea, uno puede inflarlo y el CAP puede quedar inflado así, pero normalmente cuando uno infla, si uno lo suelta, el CAP devuelve, genera una presión, digamos, positiva y devuelve eso. Y al momento de devolverlo, cuando se frena, ¿cierto? Cuando se frena lo que se está devolviendo, el émbolo cuando se frena, es lo que necesita el CAP dentro. Entonces uno lo que puede hacer es agarrar una jeringa y lo infla hasta más o menos al final y después lo suelta y todo lo que se te devolvió el émbolo es lo que te sobraba, digamos. Lo que le cabía al CAP, pero lo dejaba hiperinsuflado. ¿Sí? Entonces yo llego, insuflo el CAP, va a quedar un globo apretadísimo, ¿no es cierto? Durísimo, pero al momento de soltar esto se va a devolver. El CAP va a quedar lo suficientemente sujeto, digamos, no hiperinsuflado. No, pero eso pasa, sí, hay que tener cuidado que uno eventualmente incluso podría dar cierto tiempo desinflarlo un poco, moverlo quizás, sí, sí pasa. Hay que hacer limpieza bucal, ¿por qué? Porque hay alta cantidad de bacterias en la boca que pueden llegar a producir neumonas secundarias en intubación. Sobre todo los pacientes que están por tiempos prolongados. Hay muchas. ¿Ya? La succión del tubo endotraqueal, obviamente que sí, pero la succión del tubo endotraqueal, la limpieza por succión, no asegura el hecho de que el traqueotubo quede limpio. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si a mí se me tapó el traqueotubo y yo le hice una limpieza y succioné y lo destapé, ese traqueotubo ya debe cambiarse. ¿Por qué? Porque este traqueotubo quedó así. Y el lumen de ese traqueotubo es chiquitísimo en comparación al que era antes, porque tiene lleno, ¿no es cierto?, de secreción, y al final lo que estoy haciendo es ventilarlo con una bombilla y no con un traqueotubo. ¿Ya? Dentro del mismo manejo, vamos rapidito porque esto lo vamos a ver después. Una cosa. Doctor. Es muy frecuente en la región donde trabajamos encontrar sangre en pacientes trombocitopénicos a nivel de bronquios. Y los porcentajes de mortalidad eran muy altos hasta que empezamos a aspirarlos. Ah, sí. Pero lo que pasa es que, bueno, la foto anterior, pero sí que la sangre al final igual genera un efecto tapón. Y mientras más pequeño, por la conducción, o sea, por las vías aéreas, hasta llegar al alveolo muchas veces las vías de conducción son pequeñísimas. Entonces un poco de sangre ahí lo que hace es generar un tapón y el alveolo al final no se puede ventilar. Hay que ponerle la No se puede generar ventilación alveolar, porque ventilar no se refiere normalmente. Pero sí, o sea, la succión sí. Lo que pasa es que lo que sí tiene que ser lo más estéril posible, porque al final están metiendo una sonda hacia adentro en meter cualquier tipo de contaminante. Pero que ya succionando no colapsaría más, no habría más colapso de la vía aérea. ¿No necesariamente? No. No necesariamente. Una sonda pequeña, por ejemplo. No. Y otra cosa, la cartografía volumétrica veterinaria te hace uso. No tengo experiencia en eso, paralelamente. No sé, le voy a preguntar al anestesista, él cacha mucho más de eso. Él sabe más de esas cosas. Gracias. Bueno, función cricotiroidea, esa es la zona, después lo vamos a hablar en realidad. Esto es un poco lo que yo les decía, lo que había hecho Carlos Ruiz, el anestesista de la clínica de nosotros, un saludo. Lo que había hecho él fue que con la clínica 3cc y con el adaptador de un traqueotubo 775 más el extensor venoso creó una especie de traqueotubo.
Pero esto nosotros también, para una punción tricotiloidea, antes de entrar a la traqueostomía o antes de entrar a la cricoaritenoidostomía, uno puede hacer esto con una bránula, idealmente lo más grande que se pueda y que quepa, y generar algo que se llama ventilación jet. Y estos son los insumos que nos dan: el adaptador, la bránula y la jeringa. Y con eso yo puedo hacer la ventilación jet para poder tratar de barrer un poco y ventilar mejor el paciente mientras me traen las cosas para hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Y cuál va a ser mi procedimiento quirúrgico? Una traqueostomía o cricoaritenoidostomía. ¿Ya? La intubación retrógrada, lo que se hace es que se pasa un guía por esa misma membrana cricotiloidea, se saca por la boca y eso sirve de guía para poder ingresar un traqueotomía. ¿Y qué puede servir, por ejemplo, pacientes con fractura maxilofacial, cosas así? Esto nuevamente lo vamos a hablar ya porque viene después. Hay set de punción tricotiloidea, vamos a pasar rápido a la otra cosa. Lo importante antes de cualquier tipo de procedimiento, lavado o modificación, cambio de traquetubo, todo esto, fue oxigenar al 100%. ¿Sí? Es una disección tan grande para hacer el paso quirúrgico. ¿En qué caso? ¿En ese? Sí, sí. Es del cadáver. Ah, Sí, o sea, era para poder hacer práctica y todo. Pero ahí, yo una vez escuché un término que a mí me pareció súper, pues, dice grandes incisiones, grandes cirujanos. Si usted quiere ver bien qué es lo que necesita, si al final eso va a necesitar puntos. Y la gente, ya alguien puede decir, no, carnicero, pero es la mejor forma, muchas veces tener el campo abierto es la mejor forma, o por ejemplo una disección vascular, para poder colocar por ejemplo un catéter invasivo. La disección puede ser grande, después eso queda con tubo, buena analgesia, buena limpieza. Me imagino yo que bajo la situación de urgencia uno tiene que tener lo más claro posible. Por eso siempre me quedo con esa frase. No me parece como descabellado tampoco abrir mucho, a mí. Esto lo vamos a ver después. Lo importante es que, por ejemplo, la obstrucción se puede dar por principalmente tapones dentro de esto, porque el lumen se inflama o porque ya existen problemas hasta degenerativos que terminan colapsando esto. Nosotros los manejos que podemos hacer en los pacientes que tengan broncoconstricción, no así en los pacientes que tengan, por ejemplo, un síndrome de distrés respiratorio agudo, nosotros podemos ocupar estos tipos de broncodilatadores. ¿Ya? El salbutamol sirve y ayuda como medida de rescate en el paciente que está broncocontraído. En general, el paciente que tiene una neumonía no responde bien al salbutamol. La premisa es distinta. El uso corticoide podría ser, obviamente, las nebulizaciones, los antibióticos cuando sea necesario. Entonces, los beta-2 agonistas, como por ejemplo el salbutamol, pudiesen ser. Después yo puedo agregar un cierto anticolinérgico que también me van a ayudar a evitar que haya más secreción. Y después podría pensar en la amilofilina si es que quiero, ya que los efectos de esto han sido modestos e inconsistentes. ¿Y qué pasa? Produce aumento, ¿no es cierto?, de la frecuencia cardíaca, hay más vasodilatación, o sea, se genera el efecto adverso. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay gente que todavía lo considera, pudiese ocuparse, si es que lo ocupa con cuidado, perfectamente sí. Pero en estos casos, los pacientes que ocupan, por ejemplo, ocuparse el butamol en estos pacientes, este tipo de pacientes, sí sirve el paciente que hizo un broncoespasmo. El paciente tiene que ir sedado, ahí cada uno elige en realidad lo que quiera, no existe un cóctel propio, pero normalmente en benzodiazepina o opioide, el propofol termina haciendo las cosas más seguras. Pero el propofol produce apnea, sí, pero yo lo voy a intubar. Y además que el proceso, o sea, el propofol es un medicamento relativamente rápido. Entonces tampoco me parece tan descabellado. Pero en general benzodiazepina y opioides son buenas opciones en este tipo de pacientes. Incluso los pacientes que están ventilados y que ya se empiezan a hacer las pruebas de ventilación espontánea, los pacientes ya se destetan de ventilador o que ya se pasan a el periodo de weaning, que se llama el periodo de destete, uno pudiese mantenerlos con benzodiazepina, algunos opioides, para que la vuelta no sea tan loca, para que el paciente no vuelva tan desesperado. Sí, pero las benzodiazepinas pueden tener efectos paradojales, sí, pero normalmente son iniciales. Cuando el paciente ya está en un estado, normalmente no tienen ese tipo de reacciones.
y otro la oxigenoterapia. ¿Por qué vamos a hacer oxigenoterapia? Porque la oxigenoterapia lo que va a hacer es mejorar el transporte de oxígeno, ¿no es cierto? Lo que nosotros buscamos es mejorar el transporte de oxígeno. Porque cuando esto se desbalanza, el paciente se hipoperfunde. Y si es que se hipoperfunde demasiado, el paciente genera el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Entonces la suplementación de oxígeno se considera para mejorar la entrega de oxígeno. Normalmente uno debiese ocuparlo en cualquier tipo de paciente que tenga distrés respiratorio. Existen leyes del oxígeno. Existen dos leyes. La primera ley del oxígeno lo que dice es que un paciente debe recibir oxigenoterapia si es que es politraumatizado o está bajo concepto de paciente crítico. ¿Sí? Y la segunda ley dice que no importa si ese paciente tiene un compromiso en A o no tiene un compromiso en A. Es decir, tenga o no compromiso de vía aérea, igual debería recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que todo paciente complicado tiene que recibir oxígeno, y el que usted cree que no debe recibir oxígeno, sí debe recibir oxígeno. Eso es lo que te dicen. Todo paciente que se encuentra en una unidad de cuidado intensivo debiese tener oxigenoterapia. Y así como si tiene duda intube, si tiene duda suplemente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitar, sobre todo en ventilación mecánica, evitar mucho tiempo, ¿no es cierto?, los tiempos prolongados, la FiO2 demasiado alta. ¿Entienden el concepto de lo que es la FiO2? La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Cuando yo inhalo, la masa de aire, el volumen de aire que me ingresa, de todo ese aire que yo inhalé, yo no, acá hay menos oxígeno incluso, pero de todo lo que inhalé, el 21% en este caso, o quizás menos acá, pero el 21% en el ambiente es oxígeno, proporcionalmente. O sea, de lo que yo estoy haciendo así, solamente un 21%, un quinto de todo esto que he inhalado es oxígeno, el resto es nitrógeno, carbono, hidrógeno, partículas, ¿verdad? Entonces lo que yo puedo hacer es cambiar las proporciones de esto. Yo puedo mejorar la fracción inspirada, por ejemplo, colocando una cánula nasal, y puedo subirlo a un 30-40%. Es decir, ahora, cuando yo hago así, si tengo una cánula nasal, yo hago así, y casi la mitad de lo que estoy inhalando es oxígeno y la otra mitad es aire. Antes un quinto de lo que inhalaba era oxígeno, ¿no es cierto? Y el otro porcentaje era aire. Entonces yo mejoro el aporte de oxígeno mediante distintas maneras. Si yo tengo concentración, si yo tengo aporte de oxígeno de fracción inspirada demasiado altas por mucho tiempo, lo que genero hiperoxia, y eso genera liberación de radicales superóxido, un montón de cosas, y termina generando efectos deleterios en el paciente. Si es que el paciente con oxigenación convencional, no va, yo tengo que empezar a pensar en métodos más invasivos como por ejemplo la ventilación mecánica. Entonces, por ejemplo, con una máscara, la máscara puede tener incluso bolsas de reservorio y yo podría subir hasta un 80%. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces puede ser que elimine un poco el CO2. Por ejemplo, esta mascarilla, nosotros nos compramos la del último modelo en este caso, y esta mascarilla fue con el auspicio de Powerade. Nosotros creamos una mascarilla y la vemos funcionar. Foto del doctor Carlos Ruiz, anestesista de técnico. Las jaulas de oxígeno, uno pudiese inventar qué es lo que ocurre, que yo abro esto y perdí todo lo que había suplementado. Entonces, hagan un examen clínico al paciente, la abrí y ya perdí todo lo que tenía dentro, ingreso al aire. Y lo otro es que a veces generan calor, bueno, hay una ventilación. En general, la jaula que es más preparada es bastante más costosa. Nosotros no tenemos de esa. El collar isabelino sellado, la gente ya lo ocupa, le gusta más sobre todo incluso en los gatos, pero ¿qué es lo que ocurre? Genera mucha acumulación de calor y la eliminación de CO2 es prácticamente nada. Entonces los pacientes retienen mucho CO2 en esa zona. Genera calor, incomodidad, entonces a mí no me parece que nosotros no lo manejamos así. Nosotros ocupamos harta sonda nasal en gato.
A pesar de que digan, no, los gatos no aceptan las sondas nasales, en general los gatos, no sé, nosotros sí les colocamos. Entonces la sonda nasal normalmente es como el caballo de batalla que uno puede tener, o la mascarilla o la sonda, en general. Y la sonda nasal moderadamente tolerada, ¿no es cierto? Y lo bueno es que me permite hacer un examen clínico y el paciente va a estar así. Va a estar con su sonda colocada a un concentrador de oxígeno, ¿no es cierto? Y yo voy a estar revisándolo, le puedo hacer un examen clínico, le puedo tomar una muestra de sangre, le puedo dar comida, no sé, lo que quiera, le puedo estar haciendo un ecocardio. El paciente va a seguir con su suplementación. Los pacientes que vengan, principalmente por las secreciones, dolor y todo, que se vean, también las 48 horas, contaminación también de estas. Y la FIO2 es poco predecible en general. Uno vale 30-50%, bilateral hasta 70%. Normalmente cuando es bilateral, sí mejora la FIO2, sí mejora la fracción inspirada, pero lo que más mejora es el confort del paciente. ¿Por qué? Porque es mejor tener un poco por cada lado que tener mucho por un solo lado. Los pacientes están así. Ahí están los flujos. Sonda nasal de oxígeno. Algunos pacientes, cuando tienen flujos muy altos, la toleran poco, empiezan. O uno los mira y están así. Siempre. A uno le dicen, mida desde el inicio de la nariz, ¿no es cierto? Hasta el canto medial, ¿no es cierto?, del ojo. Y uno mira y dice, todo eso tiene que ser la sonda hacia adentro. Y a veces uno recién va aquí y el perro ni siquiera la soporta. Esto, claro, es lo que debe, como debería ser colocarse, como está protocolizado que se coloca. Ya cuando uno lo coloca, lo más adentro posible que la soporte el paciente. Si esto trae fenestraciones, si las fenestraciones están adentro y el paciente la soportó, bueno, funciona. Pero muchas veces a los pacientes les molesta mucho estar completa. Entonces, si uno la mete, o sea, la mete hasta acá, y el paciente ya tiene la fenestración adentro, se le está suplementando el oxígeno, el paciente la tolera, entonces no lo veo tan terrible. O sea, no veo tan terrible tener que no querer avanzar hasta acá, si está cumpliendo la función, a eso me refiero. Ojo con el tema de la desecación de la mucosa, por eso los concentradores traen estos humidificadores, estos vasitos, ¿no es cierto? ¿Y por qué análisis de dilatación gástrica rotular? Porque una vez nos pasó que venía con una sonda y nosotros tenemos la costumbre de colocar sonda de oxígeno a los pacientes. Y empezamos a mandarle oxígeno y en realidad lo que tenían era una sonda nasogástrica y nunca nos contaron cuando nos derivaron al paciente. Entonces nos dimos cuenta, gracias a Dios no le pasó nada, ¿no? Pero nos dimos cuenta y la rotulamos por un lado y le pusimos la sonda de oxígeno hacia el otro. Pero bueno, un saludo para la gente que nos derivó ese paciente. Acá está un poquito lo de la comparación entre ellas dos. Uno puede subir la FIO2, sí, pero lo que más genera es mayor confort del paciente. Le molesta menos la sonda bilateral que la unilateral. El sondaje transtraqueal, ese, lo que hace es que yo puedo mejorar 40-60% con este tipo de flujo. Y lo que hago es que entro como si fuera una función cricotiroidea en el ligamento, pero tengo que posicionarlo antes de la carina. Y lo que hago así es barrer mucho más CO2 y puedo enviar un cierto mejorar. Lo que pasa es que al hacer esto me salto un espacio muerto. Me salto todo lo que es desde la nariz hasta la laringe. Entonces igual gané un espacio. Y si yo pienso que avanzo hasta prácticamente casi un poquito antes de la carina de la tráquea, me salté casi todo el espacio muerto de la tráquea y lo de la vía de energía. El CPAP, hoy en día en veterinaria se ocupa. Los pacientes lo toleran poco en general. Hay estudios con esto. Y en general es bueno, ¿por qué? Porque previene la atelectasia y los colapsos de la vía. El CPAP te mantiene, ¿no es cierto?, una especie de presión constante. Te está mandando, entonces te mantiene reclutado. Campaña sobreviviendo a la sepsis del año 2016, que indica ya la ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo, como algo temprano, pensando en un mecanismo de mejorar la oxigenación. Antes incluso la ventilación mecánica invasiva, como medida preventiva muchas veces.
La oxigenoterapia de alto flujo, una cánula nasal que es especializada, tiene control de temperatura, humedad, se puede ajustar la fibrosis. Lo bueno es que previene la desecación, que era un complique que estábamos hablando antes, entonces el paciente se siente mejor. Y bajo los estudios que hay, mejoran harto en relación a las tradicionales, mejoran harto, ¿no es cierto?, la presión parcial de oxígeno. Oxemia es bastante mejor. Y la ventilación mecánica tiene ciertas indicaciones. ¿Ya? Paciente complejo, el cual sigue estando hipoxémico a pesar de que yo suplementé todo este oxígeno. El paciente que sigue estando hipercárnico a pesar de que yo hice las medidas necesarias para corregirlo. Por ejemplo, el paciente de que habla se intuba, ¿no es cierto? Y ese paciente va a hipoventilar. Entonces ese paciente se intuba y se puede mantener en ventilación mecánica. El exceso de trabajo respiratorio. Y no necesariamente, bueno, el exceso de trabajo respiratorio va a llevar a esto, pero no necesariamente por esto netamente, sino porque si no ventila bien, o sea, si tiene un exceso de trabajo respiratorio se va a fatigar. Yo lo que tengo que evitar es la fatiga respiratoria. Y una cuarta es el shock circulatorio. La gracia de esto es que yo puedo jugar con mi fibrosis. Yo puedo darle 100% oxígeno, como puedo tenerlo a 21% oxígeno, como puedo tenerlo a 40, a 30, lo que yo quiera. Ideal, obviamente, dentro de lo mejorcito, sería bajar del 60% dentro de la primera hora. El problema es que es costoso y se necesita gente que sepa hacerlo y se necesita tener la máquina. ¿Ya? Y un paciente perfectamente puede estar 3 o 4 días ventilado. Perfectamente. Ayer yo en la Universidad Nacional conversaba con un paciente que tuvo una neumonía y ese paciente estuvo 4 días en ventilación. Y es 4 días ventilando. 4 días con alguien ahí, 4 días con sedantes, 4 días. O sea, el desgaste es más o menos importante. Sobre todo en anestésico porque era un paciente de 35 días. Eso es chico. Vamos a... Luego una pregunta, si yo tengo pipas de oxígeno, ¿cómo puedo medir la cantidad de oxígeno que debo dar a un... ¿Si tiene qué, perdón? Si tengo pipas y no un concentrador, ¿cómo mido las cantidades, la velocidad? Básicamente lo mismo que estamos hablando con el concentrador, lo que sí tu FIO2 siempre va a ser 100%, porque es un tanque de oxígeno, ¿verdad? El tanque de oxígeno puro. Entonces siempre va a ser el 100%, siempre tú le vas a entregar un 100%. Siempre tu FIO2 va a ser de 100. Lo que hacen es mezclar con aire ambiental. Pero hay que tenerlo implementado para eso. Por ejemplo, los ventiladores hay unos que traen incluido, hay otros que hay que agregar el cilindro de aire y ese tipo de cosas. En todo caso, que sea un condensador de oxígeno hasta 5 litros, ¿cómo sería? Los 50 son 150 ml por kilo. 50, 150. De 50 a 150 ml por kilo. Esa es la conversión. Ahí está. Vamos a continuar con la siguiente charla. Por favor, compartan esta transmisión. Vamos a ver Era la del curso como diciembre. reanimación y procedimientos de Entonces esta va a ser la última el paro al pulso. como de la sección de Doctor renovación Ignacio del Cordero, programa. médico veterinario ingresado a residencia UCI, Hospital Clínico Veterinario de Pereira. Hoy desde Saber, en Pereira, Colombia. ¿Por qué era? En realidad es para mejorar el gasto cardíaco, pero no solo eso, pulmonar, psicoterapia, respiración. ¿Y ahora qué hago con todo esto? ¿Cuál es la gracia de todo esto?
seguir un orden escalonado. ¿Por qué? Porque en general todo tiene un orden bastante lógico. Cuando llega un paciente de urgencia, ¿qué es lo primero que uno hace? Llega de pila, bránula, fluido, por ejemplo, dependiendo de la condición, pero el fluido son de nasal de oxígeno. Entonces, oxigenación y perfusión. Oxigenación y perfusión. La urgencia en sí, cuando el paciente entra por urgencia, es bastante mecánica. Normalmente, si es que uno ya se entiende, el mismo que lo recibe está colocándolo, si es que tiene más gente, la gente ya debería entender que una persona le puede estar trayendo el concentrador de oxígeno, otra persona le puede estar trayendo las bránulas, y otra persona puede estar trayendo la depiladora para poder depilar y colocar la vía venosa. Entonces, en sí, no estoy diciendo que sea fácil, lo que estoy diciendo es que es bastante mecánica, al menos la reanimación inicial. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea? Mantener el oxígeno y el CO2 a raya y mantener a raya, manejar la presión arterial, que es lo que yo les decía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos quedados en algunas cosas y la macrohemodinamia todavía sigue siendo algo importante. Por lo menos en veterinario. Nosotros no tenemos microperfusión sublingual, por ejemplo, o cosas más locas para poder estar mirando, ¿no es cierto?, cómo el paciente se va perfundiendo microcirculatoriamente. Y nosotros todavía, polémicamente, no hemos pagado las deudas ni macrohemodinámicamente, es decir, encontrar la importancia de la presión arterial todavía en veterinaria no se da tanto. Entonces es importante. ¿Y dentro de urgencia y de emergencia será lo mismo? No, uno entiende que no es lo mismo. El paciente que entra con un concepto de urgencia es un paciente que potencialmente se puede morir si es que yo no hago algo. ¿Ya? Que corre riesgo vital potencial. El paciente que entra por emergencia es el paciente que se mueve, que tiene riesgo directo de vida. Entonces, cuando llega la persona y pregunta cómo está la cosa, uno puede decir, señora, en este minuto no hay riesgo directo de vida, pero sí es potencial si es que se complica todo. Y ese paciente está entrando bajo el concepto de urgencia. Pues si al paciente yo digo, señora, si no hacemos esto ahora, el paciente se muere, ese paciente tiene una emergencia. Y esa es la diferencia básicamente. Necesita una intervención médica inmediata. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver que la urgencia y la emergencia pueden ser distintas. Por ejemplo, la biometría puede llegar a ser una urgencia o una emergencia, dependiendo de si la biometría llega con aumento de la presión intraabdominal, si llega hipotensa, si llega, yo tengo que pagar la deuda y entrar rápido si quiero. Pero si llega febril, entro caminando con una leucocitosis, probablemente ¿qué voy a hacer? Le mando fluido, le manejo temperatura, lo mantengo así y el día siguiente lo opero. Si yo por la noche coloco antibióticos, amplio espectro, si quieren, lo que ustedes elijan, si pero dependiendo de cómo se vea. Y las urgencias y emergencias también pueden ser derivadas a pensar en cómo van a ser por sistema. Por ejemplo, un paciente con una parafimosis probablemente no se muera de eso, pero si la parafimosis se mantiene, ese paciente va a tener que hacerse una excisión del pene. ¿No es cierto? Entonces puede ser una urgencia bajo el contexto general, pero es una emergencia reproductiva. ¿Por qué? Porque ese paciente va a perder el pene si no se mueve. El paciente probablemente no se muera de eso directamente. Entonces reproductivamente es una emergencia, pero es una urgencia bajo el contexto completo. Entonces puntualizando por sistemas también, uno puede pensar en que las urgencias y emergencias son, ¿no es cierto?, destacables, dependiendo de qué es lo que ocurre. Más para la gente que hace domicilio un poco, hay que considerar, bueno, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando llegan a las 2, 3 de la mañana y la señora dice que en 2 horas ha tenido 28 vómitos, el perro, a lo mejor no ha tenido 28, pero si ha tenido 5, y 5 vómitos en 2 horas a lo mejor sí es harto igual. Bajo el concepto del manejo, ¿no es cierto?, de cómo hago yo la reanimación, mantener la calma es importante, y eso sinceramente se va dando mientras más veces yo viva la situación. Mientras más veces me llegue un perro atropellado, voy a saber cómo controlar. Mientras más veces, o sea, idealmente no, pero a lo que me refiero es que mientras más veces yo reciba algún tipo de situación en particular,
voy a tener un poco más de nervios de acero para poder actuar de manera tranquila. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llega una urgencia, la gente se paraliza y no sabe qué hacer. O corren todos para el mismo lado y todos chocan. Eso pasa. Importante esto también es que siempre hay que entender que no somos superhéroes. Y que la urgencia o la emergencia, y yo espero que la gente siempre lo entienda, es que no se puede hacer solo. Porque yo no puedo estarle haciendo una llave a un paciente para controlarlo mientras estiro la pierna trayendo el concentrador de oxígeno. No puedo. Y esto ni siquiera lo estamos diciendo nosotros. Esto está estandarizado. Estas son derivaciones de la guía ya de rigor del 2012. Entonces es importante. Ellos se dan cuenta, y todos estos tipos, ¿no es cierto?, se dan cuenta que es importante formar equipo, que es importante, que el éxito, o sea, que la base del éxito es el orden. Saber dónde están las cosas. Yo la gran mayoría de los presidentes cuando les digo, la ventaja que siempre van a tener es aprenderse dónde están las cosas rápido. Porque cuando la situación lo requiere, usted lo primero que va a hacer es agarrarlo y llegar. Y con eso se reduce un tiempo sensible. Que es que yo a lo mejor necesito un traqueotubo y mandar a la persona a buscar a alguien que no sabe dónde está el traqueotubo y me demoré mucho en intubar y el paciente se murió. Y la coordinación es importante. ¿Y a qué se refiere muchas veces la coordinación? Uno dice, por favor, una gránula, y que alguien grite, ¡yo! Porque si no van todos a buscar una gránula. Y el paciente necesita otra cosa, y todos se fueron a buscar la gránula, y no hay nadie para poder ir a buscar otra cosa. O todos se fueron por una gránula y el concentrador de oxígeno está en el fondo. Y uno está con el plano. Y uno no sabe qué hacer. En ese minuto, ¿no?, se van a llorar. Entonces, normalmente la idea, o sea, la comunicación clara y no tenga miedo de decir, yo voy, listo. Esto, listo. Pensando en que muchas veces uno no puede hacer las cosas del compañero. Cuando uno está en una cosa, murió en esa cosa. Ahí se quedó. Porque dejar de hacerlo por tratar de ayudar termina siendo peor muchas veces. El tema del carro paro es bien importante. Yo no voy a colocar el carro de paro, probablemente en la zona de consulta. A lo mejor voy a tener un par de droguitas de reanimación por cualquier cosa ahí. Pero en general, ¿dónde va a llegar la acción? Va a llegar al tema de la UCI, al servicio de urgencia, a la parte que está preparada para eso. Que normalmente, así aprovechando la sala, debería ser la parte más cercana, la parte de mejor acceso, de más fácil acceso. ¿Por qué? Porque es donde más rápido yo llego, coloco al paciente y empiezo a trabajar. Entonces el tiempo sensible cambia. En vez de demorarme 1 minuto en llegar y colocar al paciente en la mesa corriendo para allá, lo que hago yo es demorarme 15 segundos. Y son 45 segundos, donde puedo empezar a comprimir, por ejemplo, si el paciente lleva un paro o cosas así, y gané tiempo con eso. Entonces el carro de paro, obviamente, es importante. Y en general, en el carro de paro yo no voy a poner la ranitidina. Voy a colocar las drogas de reanimación, muy probablemente algunos antiarrítmicos, cosas así. Y que el carro de paro sea sagrado. Nosotros siempre intentamos hacer eso. Muchas veces uno tiene la pequeña maña de que la bodega está allá, donde uno tiene que buscar insumo, y el carro paro está acá, y uno saca una gránula y si después la repongo, eso no debe ser así. Y a uno lo retan, y te llaman, y te castigan, y la administradora se no. Sí. Pero no, pero la administradora es para. La cosa es que uno tiene que tener las drogas necesarias. Idealmente los traqueotubos, ¿no es cierto? El ambú, laringoscopio. Uno puede hacer listas de verificación en cada sector. Lo que hay que entender también que muchas veces, cuando hay más de un médico líder, el que tenga más experiencia es el que manda. Eso pasa. Por ejemplo, nosotros podemos tener un director médico referente a nivel latinoamericano de medicina intensiva como el doctor César Guillerta. Y yo no me voy a poner a pelear si es que la situación de urgencia se pone a mandar. Porque obviamente la persona que tiene más experiencia y que tiene más carácter de líder en ese minuto es el que aborda la situación. Y lo que yo voy a hacer es tratar de contribuir a que su trabajo sea más fluido. No a decir yo no estoy de acuerdo con eso, la gránula que no sea de 22, que sea de 20. Eso es lo único que hace es ir en el medio del paciente. Acá uno lo que tiene que tener es la idea clara y la mayor humildad posible, para poder entender que la situación es compleja. Nada más que eso.
Por eso yo les digo, no somos superhéroes. Entonces llega el paciente. Perdón, el perrito que tenía que torcerse. ¿Qué nos vamos a hacer? Dependiendo si el paciente está muerto o el paciente está vivo, nosotros vamos a hacer ABC, CAB, bla bla bla, y nos ponemos a pelear esa victoria. ¿Ya? Pensando en el paciente vivo, lo primero que vamos a hacer, nuevamente caemos en el manejo de vía aérea, pero esto es principalmente porque ya es la animación propiamente tal, el procedimiento así. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver que la vía aérea está despejada. Y el manejo, como yo les dije, puede ser básico, avanzado, quirúrgico. Siendo básico, yo lo primero que puedo hacer es una maniobra que se llama maniobra de gancho. ¿Qué es eso? Yo lo que trato de hacer un gancho con mi dedo, introduzco a través de la comisura de los labios mi mano y trato de sacar el cuerpo extraño si es que llego. O lo que puedo hacer es maniobra de pinza y con estas mismas manos yo puedo llegar a tratar de retirar el cuerpo extraño. ¿Cuáles son los problemas de esto? Es que si yo no soy lo suficientemente hábil, yo puedo meter el cuerpo extraño más abajo. Lo primero. Lo segundo, maniobra de Cambridge. La hablamos, ¿no es cierto? La típica persona que se ahoga y llega alguien y le saca el caso carne cuando está en las películas. Nosotros tenemos dos maneras de hacerla, subsifoidea o hemitorásica. La subsifoidea es esta clase que se ve aquí. Y la hemitorásica es con el paciente en decúbito acostado hacia uno. ¿Cuál es la desventaja de eso? Que un perro ahogado va a querer hacer lo que sea para tratar de soltarse o tratar de respirar. Y yo voy a estar aquí y la cara del perro va a estar acá. Y nadie quiere eso. Desde mi punto de vista, mucho más seguro es eso. Porque la boca del perro está acá y mi boca, o sea, mi cara, perdón, está acá. Es difícil que me muerda con la oreja, ¿no es cierto? Entonces, si tengo al perro acostado encima mío, lo primero que va a hacer el perro es tratar de salir y me puede morder. Y el perro grande, lo que decíamos, o carretilla o la Heimlich de esa manera para tratar de expulsarlo. En los gatos, la misma maniobra que habíamos dicho antes. Y la aspiración, sobre todo cuando tienen tapones así como de moho y cosas así. Manejo avanzado va a ser despejar la vía aérea por intubación y uno puede mejorar la oxigenoterapia también con el tema de la zona. La misma intubación, el mismo paciente que dijimos antes, y dentro del manejo quirúrgico, aquí ahora se habla un poquito más, era para no malograr esta, tenemos la función cricotiroidea, la intubación retrógrada, la cricotiroidotomía, a mí me gusta decirle cricoaritenoidostomía, y la traqueostomía. Dentro de las indicaciones, bueno, tenemos esa, la función cricotiroidea que es, acá está la membrana cricotiroidea, y lo que tengo que hacer es entrar ahí, en ese ligamento, acá. Y ahí lo que hago yo es meter una bránula. Esa bránula yo la conecto a una jeringa de 3. Ahí. Ese paciente era a práctico, ¿no? Por eso tiene. No es que alguien no fue capaz de hacer una y se metió con la otra, con la otra y con la otra. Entonces, ¿qué hago yo? Entro ahí, eso ya está mucho más abierto porque el paciente, insisto, nuevamente, es un paciente de práctica. Ingreso ahí, una bránula, idealmente lo más anchita posible, por lo que estamos hablando del flujo de aire que puede pasar, que es directamente proporcional, porque bajo la fórmula que mostramos, el flujo tiene que ver con el radio hasta la cuarta, es decir, mientras más grande, mejor el flujo que yo puedo enviar. Lo conecto a una jeringa de 3, y le coloco un adaptador 775 y le hago lo que se llamaba la ventilación en jet. Esta, por ejemplo. 1, 2, 3 implementos, le saqué eso a esto, le saqué el émbolo a la jeringa y tengo la núcleo conectado así. Esos son mis insumos para poder hacer el procedimiento. $500, imagínense. Y lo que hago yo es ventilación jet. ¿Y qué es la ventilación jet? Lo embuceo. Para tratar de mover aire, hacer un pequeño barrido, mientras alguien me trae las cosas para poder hacer la cricoaritenoidostomía o la traqueostomía. ¿Ya? La intubación retrógrada, lo mismo que le había dicho antes. Hay veces en que la sonda sale por la nariz y la intubación se puede hacer nasotraqueal. El problema nasotraqueal es que a veces se rompe y empieza a sangrar. Pero la sonda no siempre sale por la boca. ¿Y este procedimiento entonces?
en el mismo ligamento donde yo hice mi punción, lo que puedo hacer es una pequeña incisión y después con una pinza abro más y ahí puedo meter o una sonda transtraquial, la misma que les mostré en la foto, para saltarme el espacio muerto, o ahí puedo colocar un traqueotubo. Y una vez conversaba con una persona, esa persona me decía, no, el traqueotubo debiese ser un 3, máximo 3,5, y yo le decía sí, obviamente que sí, bajo las indicaciones. Ahora, si nosotros vemos la vida real, un perro de 20 kilos, lo que yo estoy haciendo es colocarle un cuerpo extraño en la tráquea. Con un 3,5, lo único que estoy haciendo yo es colocarle un cuerpo extraño. Y eso es más fácil que se tape, o sea, termina siendo un embrollo. Sin que raje, esto debiese ser el traqueotubo que quepa de mejor manera y que sea lo más grande posible. Porque una cosa es el concepto que te recomiendo, pero otra cosa es lo que pasa, o sea, con todo respeto lo digo, pero lo que pasa en la vida real, desde mi punto de vista. Entonces la incisión, ahí se hizo la incisión y se puede meter un traqueotubo. Hay circuitos de cricoadenoplastomía o de traqueostomía que se pueden emplear. La gracia de eso es que estos circuitos se separan, se les sacan y uno los puede lavar, queda el camino hecho y después uno puede colocarlo de nuevo. La traqueostomía lo incidimos no muy arriba, por el hecho de que arriba está la sujeción, ¿no es cierto?, de la tráquea con la laringe. Si yo hago la incisión arriba, la hago más grande y la sujeción no queda bien, la laringe se va para un lado y la tráquea se va para el otro. Y al final el único que gana ahí es el cirujano, pero el perro no gana. Y probablemente el cirujano también se enoje porque es un problemón reparar algo así. Entonces por eso se hace más abajo, para poder tener un espacio de sujeción y base para que esto no se rompa. No se abre completo, sino que se hace una pequeña incisión. Si ustedes se dan cuenta, ni siquiera llegamos a la mitad. Y se ingresa el traqueotubo que le quepa. El que cabe no es tampoco uno pequeño, es el que ingresaba con orotraqueal, también puede ingresar. ¿Cuáles son los cuidados, no es cierto? Antes de cualquier tipo de cosa que vayamos a hacer, limpieza, intercambio, cualquier cosa así, hay que preoxigenar al 100%. La sonda transtraqueal entonces queda un bypass. Entonces me salto, ¿por qué? Porque me salto el espacio muerto, yo estoy casi que directamente hacia los bronquios, entonces yo me salto todo esto y puedo, ¿no es cierto?, oxigenar mucho mejor. El tema es que puedo hacer demasiado barrido muchas veces de CO2. Ventilación, importante, ¿no es cierto? El hecho de que lo que nos va a preocupar es sacar, ¿no es cierto?, el CO2. Y son las dos leyes del oxígeno que les decía. Todo paciente politraumatizado crítico tiene que recibir oxígeno. Y todo, el que usted cree que no tiene que recibir oxígeno, tiene que recibir oxígeno. El mismo tema de la oxigenoterapia, tiene un pequeño resumen. Muchas veces pasa que uno los tiene en ventilación mecánica y los piensa en destetar. Y uno dice, ya, tenemos la FIO2 baja, el paciente ya se la puede, hacemos prueba de ventilación espontánea, y el paciente ya empezó a ventilar, pero todavía aguanta el traje. Y uno los pasa, y los deja con traqueotubo, y los regresa los deja con un ambú que tenga bolsa reservorio y con concentrado. Y dice, ya, con esto estamos bien. En realidad lo único que uno está haciendo es saltar y subir de nuevo la FIO2. Lo hiperoxigena de nuevo. A un paciente que yo ya estaba destetando de la oxigenación y lo quiero volver a una FIO2 normal. Entonces hay que tener ojo con eso. Muchas veces los pacientes a lo mejor esperan un poco más y que terminen y que puedan respirar bien con una sonda nasal de oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Las consideraciones, ¿no es cierto?, de la ventilación. Bueno, existen distintos tipos de disnea. Sí, bueno. Obviamente, el paciente que ya se empieza a fatigar demuestra que está fatigado. El gato muestra cara de fatiga. Este gato no lo está pasando bien, ¿no es cierto? Se nota. Y hay ciertas diferencias en el tipo de disnea de los pacientes caninos y felinos. Normalmente el perro, usted no lo conoce ahí. El perro
normalmente, parte, el ortopneísmo del perro es ortopneico pero sentado. Cuando se fatiga, se coloca en esfinge como unos gatos. Entonces el perro te avisa un poquito antes que se va a empezar a fatigar. En cambio el gato normalmente se pone en esfinge al tiro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que principalmente genera el problema de la ventilación? El típico síndrome, o síndrome, de ocupación pleural, que perfectamente puede ser por aire o puede ser por líquido. El líquido lo que quieran, neumotores, pumpirotores, en realidad, bueno, pilotoras extremadamente líquido. Pero un síndrome de ocupación pleural. Y ahí nosotros lo que podemos hacer es toracocéntesis o tubo de pleurostomía. ¿Qué es lo que pasa? Mi opinión al respecto es que la toracocéntesis es más diagnóstica y el tubo de pleurostomía es diagnóstico y terapéutico. ¿Por qué? Porque a ti te dicen que si hay cierta cantidad de líquido o de aire en el hemitórax y tú sacas y sacas y sacas y sacas y sacas y sacas y sacas 150 ml, por ejemplo, pase a tu tórax. Hay veces en que los pacientes no aguantan esperar a que uno llegue a sacar 150 ml para poder pensar en el tubo tórax. Hay muchos pacientes que no lo aguantan, que viene demasiado mal. El compromiso ventilatorio es demasiado importante. Entonces, en sí, un paciente con neumotórax, un paciente con un derrame pleural importante que esté generando un compromiso en la ventilación, ¿cuántos días se queda hospitalizado? ¿Al menos 2, 3, 4 días? 3 días, no sé, 4 días. Donde yo puedo tener un tubo, saltarme la tóraco, porque para mí, la toracocéntesis es mucho más diagnóstica y menos terapéutica, por el embrollo que yo les dije. Y en el tubo de drenaje, yo lo que puedo hacer es, meto el tubo, saco muestra y la puedo mandar a realizar. O meto el tubo y saco y así lo que es, si es que es sangre o lo que sea. Y le puedo mandar un citoquímico, un citológico igual. Entonces es terapéutico y además es diagnóstico. Lo que pasa es que la gente le tiene miedo al tubo tórax. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hay animales que se le hace toracocéntesis 4 veces al día. Eso termina siendo mucho más invasivo que meterle un puro tubo. Y tenerlo 3 días al tubo. Y 3 días donde yo puedo ver si es que va drenando o no va drenando algo. Entonces en sí, desde mi punto de vista, muchas veces uno dice, oye, pero ¿qué pasa si es que no necesita el tubo a tórax? Y uno dice, pero ¿por qué podría no necesitarlo? Ah, porque no tenía la cantidad suficiente. Pero ¿por qué no puede generarla en 48 horas más? Y ese paciente en 48 horas más se va a llevar una toracocéntesis de nuevo. Y después, si ese paciente en algún momento, idealmente no por esa causa, pero algún día se le hace una necropsia, se le ve el pulmón y el pulmón todo atravesado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Existen obviamente técnicas para hacer esto menos invasivo, que no entra y se angula y todo eso. Pero al final el tubo de drenaje pleural igual, siendo inicialmente un método más invasivo, a largo plazo es mucho más ventajoso. Y uno puede hacer drenaje intermitente o continuo. Entonces sí, o sea, yo invito a que la gente le tenga menos miedo al tubo tórax. Le pierda el miedo al tubo tórax. El tubo tórax no lo debe colocar el cirujano. El tubo tórax lo debe colocar la persona que revise la urgencia. Porque si es un procedimiento, no es una cirugía. O sea, la puede colocar el cirujano, yo no estoy diciendo que lo que me refiero yo es que uno debiese empezar a atreverse más con eso. Y la circulación, ¿no es cierto? Al final, ¿qué nos vamos a fijar? Presencia pulso, obviamente. Hay gente que le gusta estar ocultando, pero principalmente todo lo que tenga que ver con toda la persona exterior. El paro cardiorrespiratorio, ¿qué es? ¿Y cómo se diagnostica? ¿No es cierto? El paciente, obviamente, entra en apnea, el estado de conciencia es nulo. Muchas veces los pacientes se ponen migránicos, ¿no es cierto? Y uno no nota. Hay veces en que uno ni siquiera se da cuenta de eso porque no le mira los ojos. Pero ¿cuál es el signo principal? La ausencia del pulso. Y uno se va directo al pulso femoral. Entonces, el reconocimiento rápido me lleva a hacer algo rápido. Y ahí yo caigo en lo que se llama el soporte vital básico, y después, porque uno debe hacer la sinergia, ¿no es cierto? Idealmente en el intrahospitalario, con el soporte vital avanzado.
Entonces, uno no debiese demorarse más de 10 segundos a 15 segundos en darse cuenta que el paciente se murió. Y 10 o 15 segundos es tiempo de sobra para mirar si es que respira y mirar si es que tiene pulso femoral. ¿Sí? Entonces, obviamente, ROS es retorno a circulación espontánea. ¿Qué significa eso? Que vuelva a tener pulso. No es que viva. Sobrevida significa que se vaya para la casa. El paciente puede volver a tener pulso y puede volver a morirse al tiro. Si es que yo no mejoro la causa que lo llevó al paro, por ejemplo, un paciente con un paro por hipoxia, si yo no mejoro eso, el paciente va a volver a caer en paro. Hay un alto porcentaje de pacientes que dentro del primer minuto de volver a circulación espontánea recaen. Sobre todo cuando los problemas son metabólicos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Parto con las compresiones torácicas. El mayor retorno está asociado al decúbito lateral. Independiente de cuál. Porque antes decían no, que decúbito lateral derecho, lo que uno hacía al comprimía la vena cavada, entonces lo que pasaba es que bajaba el retorno venoso, entonces no mejoraba, no. Eso ya no es 100% demostrado. Le dicen del lado que quiera, si quiere darle vuelta hacia el otro lado, háganlo. Pero si cayó con el lado derecho, se va comprimo, no importa. Y hay distintos tipos de bombas que uno puede tener. Uno es la bomba cardíaca y el otro es la bomba torácica. La vamos a ver. Entonces, si yo pienso, ¿cuál es la prioridad? Si el paciente se murió, es compresión y después a ver. Yo empiezo comprimiendo y alguien empieza a intubar. ¿Ya? Normalmente, cuando uno tiene la compresión ideal, que vamos a ver lo que es, pero cuando uno logra una compresión ideal, es decir, comprimo lo suficiente, en el ritmo, velocidad suficiente, por el tiempo suficiente, yo llego recién a un 25 a 30% del gasto cardíaco del paciente, de lo que tiene un paciente normalmente. Es decir, siempre las cosas están puestas arriba. Pero no por eso voy a dejar de reanimar. Yo he escuchado a gente que diga, no cometan la tontera de reanimar pacientes que no son reanimables, obviamente. Pero si un perro fue politraumatizado, o por ejemplo el paro fue anestésico, aunque a pesar de que no es tan prevalente, pero el paciente es joven y tiene todas las de vivir, yo lo que pensaría es jugármela todo lo que pueda. Yo no tengo por qué quitarle la oportunidad a ese paciente de vivir. Ahora, si el paciente tiene 2, 3 comorbilidades, muchas veces son pacientes que ni siquiera son reanimables. Está demostrado que a mayor profundidad de compresión hay mayor posibilidad de que el paciente vuelva del más allá al más acá. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo no permito o no hago ideal esa compresión, me refiero a que yo comprimo fuerte, pero no dejo que el tórax vuelva, no voy a permitir que el corazón se llene. Y si no permito que el corazón se llene, el gasto cardíaco también va a ser menor. Y además, al final no voy a estar haciendo nada. Entonces, la elección. Paciente más o menos grandote, lo que nosotros vamos a hacer es el concepto de la bomba torácica. En la cúspide costal, nosotros vamos a hacer la compresión. Ahí está el corazón y ahí está mi mano. Al momento de hacer la compresión así, la presión que yo ejerzo ordeña el corazón y genera la compresión hacia el corazón. Es decir, yo juego con la presión del tórax para poder hacer las compresiones. Y cuando los pacientes tienen pecho anquillo y son más pequeños, lo que hago yo es bomba cardíaca, es decir, hago la compresión en la zona donde está el corazón. ¿Sí? Cuando los pacientes son, por ejemplo, como los bulldog, yo la puedo hacer external en la zona, ¿no es cierto?, a la altura donde está el corazón. Cuando son perros pequeños o gatitos,
Lo que yo hago es bomba cardíaca, y la puedo hacer con una mano y con la otra afirmo la espalda del paciente. Y si es que ya me cansé de rodarle, no, me cansé, o los gatitos son grandes, yo puedo hacer bomba cardíaca con dos manos, teniendo el cuidado, perdón, de no partir al gato, obviamente. ¿Cuál es la técnica? La idea es llegar a las 100 a 120 compresiones. Y lo que yo tengo que dejar es que la pared vuelva. Porque si yo mantengo todo el rato el corazón apretado, el corazón nunca se va a llenar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago mi RCP, ¿no es cierto?, mis compresiones durante 2 minutos. Y por ejemplo, después veo el ritmo en un electro. Independiente si le pasé EPI, perdón, lo desfibrilé, alguna otra cosa. Y para prevenir la fatiga, lo que hacen es que uno vaya cambiando cada 2 minutos de persona. Con eso se evita la fatiga. ¿Por qué? Porque después de 1 minuto, uno baja porcentualmente la calidad de su compresión. Es decir, yo debiese comprimir casi hasta la mitad, llegando a una compresión de 100 a 120, dejando que la pared retroceda, dependiendo si el perro, como sea, haciendo bomba cardíaca o bomba torácica, y con eso recién logro el 25 al 30% del gasto cardíaco, haciendo todo eso de manera ideal. Y lo importante es que no es un reto personal. Es decir, yo digo, llevo 3 minutos y digo, no estoy cansado, todavía puedo seguir. Eso no es así, por algo está protocolizado. Porque está demostrado que estadísticamente, desde el primer minuto ya de compresión, porcentualmente empiezan a bajar la calidad de esto. Una ayuda bastante importante, bastante buena que tenemos nosotros en sí, y que es muy recomendada, es la ecografía. Si ustedes se dan cuenta, estaba haciendo la eco, ahí estaba mi codo, estaba comprimiendo. Deja de comprimir mi hijo, el paciente viene bueno, así el ritmo agarrante, digamos, el corazón está en paz. Entonces la ecografía también hoy en día nos puede ayudar a ir guiando la calidad de la compresión. Si ustedes se dan cuenta, en un inicio, la calidad de compresión es buena, miren. Pero netamente porque tiene, porque lo estoy comprimiendo, no, netamente porque está recibiendo las compresiones adecuadas. Ese paciente estaba muerto. ¿Por qué pensamos en el tema de la ventilación? Porque obviamente la hipoxia y la hipercapnia disminuyen la vuelta del más allá al más acá. Lo que nosotros tenemos que hacer es intubar, ¿no es cierto?, de cúbito lateral, porque las compresiones ya empezaron. Y cuando más de una persona está trabajando bajo el paciente muerto, es decir, hay una persona comprimiendo y una persona ventilando, cada uno está en la suya. Es decir, yo lo que hago es llegar a 10 ventilaciones por minuto, intentar un volumen tidal de 10 ml por kilo, como estandarizado, porque el volumen tidal en realidad depende del peso de cada paciente, hay estudios sobre eso. ¿Por qué? Porque si yo genero una sobreintención del paciente, lo que hago es bajar el gasto cardíaco, bajo el retorno venoso, termino generando aumento de la presión intracranial. Una pregunta, pero todos tenemos mejorado para hacer la ecografía cardíaca nasal. Tomar el pulso. Sí, de hecho, lo que hace una persona, esto fue como recomendación, pero lo que hace una persona es estar comprimiendo y la otra persona está viendo si es que se genera pulso o no. Y con eso yo también puedo tener un tipo de, o sea, puedo pensar en la calidad de la compresión, eso es cierto. El tema es que muchas veces entre el movimiento y el nerviosismo cuesta encontrar el pulso femoral. Entonces uno a veces dice, sí lo siento, en realidad no lo siente. O de repente uno no lo siente, dice, no lo siento, y sí se puede estar generando. Entonces, por eso la recomendación, y ese es un solo IBM turbo, pero una eco se puede hacer con cualquier otro tipo, porque es eco de urgencia, no es eco diagnóstico. Entonces se puede hacer con un ecógrafo, bueno, que la frecuencia te dé para poder mirar el tórax, pero no se necesita la máquina más nueva para poder hacerlo. La gracia de todas estas cosas, o por lo menos lo que trato de impartirle en general a la gente, es que si yo no tengo ventilador mecánico, ¿qué hago? Lo intubo, ambú, concentrador de oxígeno, y lo mejor así. Hacer como lo más que pueda con las cosas que yo tenga. Entonces a lo mejor yo no tengo el último Sonosite,
o el MATLAB alfa, ¿no es cierto?, de esa hora. No sé si van a pagar, pero a lo mejor no tengo eso, pero si mi ecógrafo, aunque sea un poco más básico, me da para poder ver eso, yo lo puedo emplear. Básicamente como una recomendación. Hoy en día la ecografía es, o sea, hace rato ya, pero en sí la ecografía de urgencia hoy en día tiene una potencia súper importante, porque sirve para muchas cosas. Desde ver si un paciente tiene aumento de presión intracraneal hasta guiar la reanimación y cómo está la calidad de las compresiones. ¿Sí? Entonces, si es que yo genero eso, ¿no es cierto? Si es que no ventilo bien a mi paciente, lo que hago es bajar el retorno venoso porque le aumento la presión intratorácica. Aumenta la presión intratorácica, comprimimos los vasos sanguíneos, llega a menos retorno venoso, ¿no es cierto? Baja la perfusión cerebral y la coronaria, se produce con la vasoconstricción. Baja el flujo sanguíneo pulmonar, se baja el gasto cardíaco. Entonces, todo esto al final lo que va a llevar es a una vasodilatación cerebral, potencial aumento de la presión intracraneal. Entonces, por eso a uno le dicen 10 ventilaciones por minuto e intentar un volumen tidal de 10 ml por kilo. Insisto, esto es estandarizado. El volumen tidal depende de cada paciente. ¿Ya? El volumen tidal se puede sacar con el peso de cada paciente. Si yo estoy solo, por ejemplo, esto me pasó en el parque, lo que yo tendría que hacer es hacer respiración boca-hocico y compresiones. Y hago 2 ventilaciones y 30 compresiones. Comprimo 1, 2, 3, 30. 1, 2, 3, 30. Y así. Y si esto me pilla así, debiese ser mientras obtengo ayuda o lo llevo a algún lugar. Pero esto puede pasar, o si es que hago, por ejemplo, reanimación solo. Cosa que no debiese hacerse. Entonces los ciclos son recomendados desde medicina humana. Y el ciclos de 2 minutos de masaje. Y la disminución mínima entre los intervalos de ver qué cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, dentro de los tiempos sensibles, yo debiese demorarme 10 a 15 segundos en darme cuenta que el paciente se murió. Y entre cambiar la persona, mirar el ritmo cardíaco, darme cuenta más o menos de qué es lo que hay, no debiesen pasar más de 10 segundos. ¿Acá? ¿Qué es lo que pasa? Es que hay un incluso para encontrar el pulso. El que más cuesta siempre es el pulso metatarsiano. Y aún así, en situación de estrés, cuesta mucho encontrar el pulso femoral. Por eso yo le decía que presentaba esto como una herramienta o como una ayuda. Pero en sí, uno está comprimiendo y alguien debería estar mirando el tema del pulso femoral, si es que está presente. El gasping no es una respiración espontánea. El gasping o el boqueo es una especie de autorreanimación que hace el paciente para poder tratar de dar tiempo. Incluso uno podría pensar que es un aviso que le da a un paciente y decirle: hey, reanímame, ayúdalo por favor. Pero es una especie de autorreanimación que hace el paciente. Y esto es interesante. En medicina humana, menos del 2% de los pacientes resulta con daño severo minimizando la gasolina. El tema de la fractura de costilla y cosas así. O sea, es mejor hacer una reanimación, muchas veces aunque no sea absolutamente necesaria, que no realizarlo. Una vez yo estaba almorzando, bien tarde, y me pegaron un grito y me dicen: paro. Yo bajo, en ese tiempo estaba en 2 pisos de la clínica, y yo bajo y veo que una persona está comprimiendo un paciente. Yo estaba comprimiendo. De repente yo miro y yo iba a buscar un cardiotubo, y de repente miro al paciente y me pareció raro. Yo lo toco y el paciente tenía para esperar. Él dijo: espérate. Y lo veo y en realidad está hacia lo reico, mirando para cualquier lado, cabeza un poco hacia atrás, y ese paciente había tenido una convulsión.